Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al viernes en realmente en un día que parece tropical, parece medio de Macondo, está hecho para esta semana, porque nadie esperaba que con el frío que hizo hace un par de días y las bajas temperaturas, hoy estuviéramos, prácticamente aquí, por lo menos en la Ciudad Vieja, con, no sé, debe ser 24, 25 grados. Realmente parece que estuviéramos en Macondo, o por lo menos que no estuviéramos en el invierno que ya empezó. Amigos, estamos en una semana dedicada a 100 años de soledad. Quiero decirles que llegó un libro que me sorprendió, se llama Desde el Campito hasta la Final. Viene esto de Editorial Fin de Siglo, y bueno, es un libro, supongo yo, por lo que aparece, juvenil, de literatura infantil y juvenil, supongo yo. Lo que me sorprendió es que Pablo Roy Leguízamo es el autor de esta novela corta. Pablo Roy, ustedes ya lo saben, se llama Pablo Leguízamo, pero le decimos Roy porque es guionista de historietas, de cómics. Lo hemos entrevistado abundantes veces aquí en La Máquina de Pensar, hablando de historieta. Pero ahora vamos a hablar no de 100 años de soledad, que hemos estado hablando durante esta semana, sino que vamos a hablar de poesía, y para eso estamos llamando a la ciudad de Maldonado, para hablar con un poeta llamado Ignacio Fernández de Palleja, aunque en el libro no figura Ignacio. ¿Cómo le va, Fernández de Palleja? ¿Cómo andás? Muy bien, acá estamos, en Maldonado, efectivamente. En Maldonado. No ponés Ignacio, ponés Fernández de Palleja, FDP, dice. FDP, sí, dice, bueno, en portugués significaría algo, FDP. Pero la realidad es que en determinado momento yo pensaba firmar Ignacio Fernández y me encontré con que estaba Ignacio Martínez. Y de hecho me ha pasado muchas veces que digo mi nombre, Ignacio Fernández, y me dicen, Ignacio Martínez, vos sos el de los libros de... Impresionante. Y bueno, fue la verdad que la intención fue diferenciarme, y me saqué el nombre y dejé los apellidos, porque además también está Ferreira Goulart, está Machado de Assis, y unos cuantos escritores brasileños que solo ponen el apellido. O sea que encontré argumento por ahí. De todas formas, te voy a decir algo, ¿no? Es decir, si te llamás Fernández, Silva o García, al final van a decir Palleja, van a decir Lorca, ¿no? Sí, claro. No sí, van a decir García Lorca, Fernández de Palleja, sino van a decir Palleja. Seguramente, sí, seguramente. Por eso incluso saqué el nombre de pila para darle un poco más de fuerza al Fernández, que quede, que mi viejo no reclame. Muy bien, Fernández de Palleja, este hombre es profesor de literatura, es traductor y es periodista cultural, es narrador, es poeta. Yo creo que la última vez que hablamos con vos estuvimos hablando de tu narrativa, esa es la idea que yo tengo, pero puedo equivocarme, de un libro de cuentos. Es cierto, hablamos de Relajo, un libro de cuentos editado por Trópico Sur hace, no sé si 2, 3, 4 años, la verdad que no recuerdo, se me empiezan a entreverar los años de la cabeza. Pero este libro de poesía es un libro de poesía que viene, yo no me acordaba que la confección de este libro de poesía, o la hechura, o la realización, está pautada se llama Poemas que le dieron la vuelta al sol, está editada por Civiles y Letrados, y está pautada no solo por la vuelta al sol, sino por algo que también está incidiendo en la literatura, que es las redes sociales, ¿no? Blogs, Facebook, ¿o no? Sí, tiene que ver, porque el libro es el resultado de un proceso que consistió en que durante 366 días consecutivos publiqué textos con intención de ser poemas en mi blog personal. Un día me atacó la inquietud y resolví ponerme un proyecto, resolví ponerme deberes, y el deber fue ese. Pero yo los leía en Facebook, ¿vos los subís a Facebook también o no? Sí, claro, porque Facebook, yo lo veo a Facebook como una especie de vidriera, sí. Digamos que una forma de mostrar mis trabajos, más que como una forma de mostrar mi vida. Es de Facebook, para aquellos que no tienen, se ha hablado de microblogging, ¿no? O sea, son microblogs, de alguna forma la lógica puede ser similar a la de tener un blog, ¿no? Uno en un blog normalmente publica cosas más largas, en fin, pero de hecho hay mucha gente que ya los tiene conectados, publica en el blog y sale en Facebook y viceversa, o también publica en Twitter, en fin. En este caso yo no me recordaba que estos poemas
poemas, porque me acordaba haberlos leídos en su momento, ¿no? Que todos los días aparecían en el Facebook, ¿no? Por la mañana. Sí, aparecía el enlace, justamente, porque yo tengo el blog conectado al Facebook, entonces cualquier cosa que publique en el blog automáticamente la publican en el Facebook. Correcto. Ahora vos decís en el prólogo está de Gabriel Di Leone, y después hay una especie de alerta, de introducción, que esa obligación, ese deber de hacer un poema por día, te hizo también caminar por pretiles, digamos, un poco arriesgados en cuanto a que, ¿no? En cuanto a que puede bordearse cosas que no sean lo no poético. Ya ahora entramos, no sé lo que es lo poético o lo no poético, pero digamos, cuestiones que pueden ser rondar la cursilería o algo así, o lo chabacano, en fin. Y lo que pasa es que es como cualquier empresa que requiera todo de quien la emprende. Es como, no sé, me he puesto tareas de ese tipo, como por ejemplo agarrar una bicicleta y salir hacia el Chuy, digamos, ¿no? O a 33. Y al principio es fácil, al principio es lindo, uno sale con energía, pero a partir de cierto momento uno empieza a sentir los dolores del camino, empieza a costarle, empieza a pensar por qué hizo eso. Y en algún momento incluso deja de pensar y se deja llevar. Y es más o menos lo mismo que me pasó en este caso. De los 366 días, en definitiva, fueron rescatados para este libro, creo que 70 textos, o no 90 textos, no sé exactamente el número. Pero bueno, sí, en ese devenir del tiempo uno se va encontrando con todo lo que uno puede producir. Digamos, uno busca, en mi caso, por ejemplo, busqué escribir sobre todo lo que me motivara, sobre todo lo que me pasara por la cabeza, sobre todo lo que leyera, y de todas las formas que fuera posible, como una forma de ejercicio de buscar mis límites, básicamente. Sí. Y bueno, en esa búsqueda aparecieron cosas que yo no sabía que estaban, por supuesto, como cada vez que uno busca. Aparecieron obviamente las cosas que yo sabía que podía hacer, en las cuales me amparaba cuando me sentía un poco cansado. De pronto uno puede recurrir a una forma fácil para intentar salvar un trecho del camino. Claro, o cerrar un poema, digamos, ¿no? Porque también no es tan fácil cerrar un poema de repente, ¿no? Y sí, o empezarlo, depende cómo venga el día. No sé, o resolver una semana, porque yo realmente en muchos casos lo que hacía era tener la semana pronta, tener 8 días prontos. Perfecto, para no sentir la presión diaria de las 24 horas, o sea, ibas con 8 días de anticipación, por ejemplo. Sí, a veces sí, o de pronto, incluso, no sé, en algún momento me fui de viaje y dejé programado como 20 días. Mirá. O sea que la gente tenía su ración si quería, y yo estaba tranquilo, y en ese viaje en que estaba iba viendo otras cosas que iba escribiendo a su vez. O sea que digamos que la idea fue ir escribiendo al mundo mientras giraba. Por eso es la vuelta al sol, que me di cuenta al final que le había dado toda una vuelta al sol escribiendo, ¿no? Claro. Todos los días. Y eso se ve en muchos textos donde aparece el otoño, el invierno, las hojas que se van, las hojas que caen, que vuelven a nacer, y bueno, todo lo que tiene que ver con el barrio, cómo se va moviendo. Sí, también aparecen los estudiantes, con tu faceta como profesor, ¿no? El tema de la enseñanza, el tema, ¿no? de la dificultad o la facilidad en estos tiempos para la educación, ¿no? Para enseñar, también aparecen familiares tuyos. Pero, por ejemplo, a mí, yo estaba pensando, porque vos tenés otro libro de poesía que creo que hablamos aquí, que es Poemas desde un pabellón rojo y una carretera quieta. Creo que hablamos. Sí, desde la máquina de pensar. Sí. Y me parece, bueno, en aquellos poemas me acuerdo que eran algunos un poco más narrativos, la idea que yo tengo, capaz que me equivoco, y que me decías que que habías demorado mucho en hacerlo, se había cantado. Esto sería lo contrario. En aquel caso lo que pasó, no, en realidad en aquel caso tuvo 2 periodos de escritura. Uno que fue durante un viaje, hecho justamente a lomos de un pabellón rojo,
y la segunda parte fue en mi casa intentando escribir una novela y fracasando en el intento, ¿no? Entonces, del intento de escribir la novela surgían unos poemas que operaban como una suerte de válvula de escape de esa frustración que tenía, y quedaron mucho mejor los poemas esos que el desastre de intento de novela. Bueno, yo acá lo que vi, vi, claro, acá hay, no sé si es por la obligación diaria, hay muchas cuerdas, tocando muchas cuerdas, y algunas me sorprendieron, y algunas me hicieron acordar, por ejemplo, no sé si te vas a enojar o no, con Benedetti, por ejemplo. No sé por qué me tendría que enojar, no sé qué viste parecido. Mira, vi dice, mira la tierra canta como un pajarito, así se escucha desde el satélite, y pensar que en ella suenan motores, bombas, corazones rotos, actos políticos, marchas y contramarchas, seguro que Marte nos nota la tristeza. Sí, puede ser que haya alguna reminiscencia. Ahí me pareció, pero sobre todo el cierre, no tanto, bueno, obviamente la enumeración, pero seguro que Marte nos nota la tristeza. Es no sé, viste que a veces te aparecen como cruces. Puede haber, no voy a negar el parentesco porque Benedetti y yo nacimos en el mismo país y seguramente puede haber influido alguna cosa que haya leído de él. Si bien no es mi... Estoy en un lugar intermedio, no soy ni de los que lo aborrecen ni de los que lo adoran. Reconozco unos cuantos méritos y los textos esta parte de su producción no me resulta interesante, pero o sea, la parte, por ejemplo, del compromiso político me parece que puede llegar a desmerecer su literatura, o es hija de una época... Bueno, pero digo, no, yo te hablaba por el lado, digamos, de esta cuestión de poema accesible, comunicante, digamos, ¿no? En este sentido, digamos, ¿no? Y de una perspectiva diferente. Hay otro que no tiene absolutamente nada que ver, que dice, nuestros héroes, aquellos 33, hay que decirlos de una vez, eran remeros de la noche, y nosotros también remamos ciegamente. Bueno, puede haber, sí, ahora que me lo pienso que sí. El tema del lenguaje con tendencia a lo accesible es intencional y me parece... ¿Por qué? Porque a mí me gusta saber lo que leo. Y en algún caso, en alguna poesía, cuando el lenguaje es muy hermético, cuando solo es para iniciados o solo para el propio emisor del texto, no me gusta. No me parece interesante. A veces me parece que en algún caso me ha dado la sensación de que le faltó trabajo y de que el lenguaje tiene una función comunicativa muy importante que hay que usarla, y que muchas veces la gente no lee poesía, mucha gente no lee poesía o dice no me gusta la poesía porque de pronto se encontró con algún texto o muy cursi, que es algo bastante rechazado, o uno absolutamente impenetrable. Y en general también, se le relaciona más con lo impenetrable, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Sí, yo en contacto, por ejemplo, con gente que de pronto no está tanto en el ámbito de las letras, dice, no, la poesía es todo amor, todo amor. Es una cosa que mucha gente tiene esa idea de que o es todo amor o no se entiende un poco. Bueno, lo que pasa es que requiere, ¿no? un trabajo la poesía para entrar en frecuencia muchas veces, ¿no? Por cierto que sí. Lo que a mí en particular me parece que la poesía no es, si bien la poesía está hecha de lenguaje, y si bien disfruto muchísimo el lenguaje, y disfruto en realidad de construir, y lo que ha sucedido en muchos casos con algunas corrientes es que intentan desmontarlo el lenguaje, intentan deconstruirlo, y el producto estéticamente a mí no me convence, o tal vez tiene que ver con una ética de determinadas épocas o determinados ambientes con los cuales yo no sintonizo. Entonces, lo que intento siempre es que se entienda, porque me parece que la sensación de la poesía, la emoción, el hallazgo, el rapto de inteligencia que pueda tener uno en un momento, está bueno poderlo transmitir. A mí me interesa que el que esté del otro lado del texto perciba lo que yo percibí.
digamos, que esa sensación pase a través de mis palabras en lo posible. O sea, vos no te planteás necesariamente hacer la poesía como que el centro de la poesía sea el lenguaje, solo el lenguaje o desde el lenguaje. Digo porque hay algunos que plantean eso y sin embargo aquí hay, por ejemplo, como miradas. Por ejemplo, aquí hay uno que puede ser del lenguaje. Sí. Un ejemplo, ¿cómo? Y se cortó ahí. No, que podía ser un ejemplo, que podía ser, a ver, te digo uno que me gustó mucho: 3 perros echados en la calle, como felpudos, no trabajan, son el límpido reflejo de sus dueños, que tampoco, no precisan ladrarme, el más grande prende un pucho, el del medio una moto, el chico se me prende. Sí. Sí, ahí es bastante, no hay mucho, el juego es con el verbo prender, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en realidad yo también reivindico el uso del lenguaje y el mejor uso posible del lenguaje, de usar las mayores posibilidades, incluyendo los puntos y las comas, porque de hecho también tengo mi cruzada personal a favor de la puntuación, por ejemplo, que en la poesía suele no utilizarse, eliminarse, sí. Suele eliminarse o cambiar las comas por barras y bueno, yo capaz que tengo una especie de tradicionalismo o algo y nada, me parece que ahí no sos parecido a Benedetti, ¿ves? Por ejemplo, que él eliminó las comas. Sí. Hay un poema que es bastante duro, que dice así cerrado, dice: 30.000 candados, 200.000 candados, 1,5 millones de candados, 3 millones y algo de candados. Esa es mi patria, mi cultura. Y sí, creo que debo haber estado, no recuerdo exactamente a cuento de qué lo haber escrito, pero seguramente debo haber estado bastante desconforme con algo que pasaba en Uruguay en ese momento y nos vi como candados, como cosas cerradas y seguramente debo, no sé, capaz que miré el informativo y escuché hablar de la inseguridad y me empecé a pensar que lo que está cerrado y clausurado es nuestra mente, no sé. Sí, o lo que sea. Parafraseando a Borges, en ese momento Dios y yo lo sabíamos, en este momento ni siquiera sé si existe Dios, así. Claro, sí, y yo muchos no, ya me estoy olvidando. Después hay otro que me hizo acordar a Borges, pero no quizás por la temática o quizás por esa cuestión idealista, pero lo voy a leer y ya soy un atrevido, obviamente te tendría que pedir que lo leyeras vos, ¿no? Obviamente es el de los teólogos. Sí. ¿Lo leo? Me acuerdo, dale, léelo, sí. 2 teólogos o 2 escritores, da lo mismo, se enzarzaron en una discusión en torno a Dios o a la literatura. No llegaron a discutir si daba lo mismo. En sus ímpetus fueron construyendo sendos predios paralelos, cada vez más barrocos, más llenos de parches, que los hacían crecer indefinidos, hacia un aire cada vez más sutil y lejano. Era la voz del pueblo, que sólo coincidirían cuando cayeran en ruinas. Es duro también, Palleja. Fernández Palleja, perdón. Me acuerdo perfectamente de la circunstancia en la cual ese poema surgió y por qué. Yo estaba hablando con un escritor, justamente, un escritor que yo no sé muy bien si es paraguayo o argentino. Él dice que es paraguayo, yo sostengo que es argentino. Montesino, Jorge Montesino. Exactamente, Montesino. Estábamos conversando con Montesino en la librería El Duende, de Maldonado, que está, bueno, tristemente cerrada. Sí. Queda el agujero hoy en día. Y nos pusimos a discutir, no sé de qué pavada, y la cuestión es que cada uno de los dos tenía su postura y los argumentos cada vez nos hacían distanciarnos más. Y yo pensaba que de alguna manera tenía que ver con que lo mismo que se pueden discutir 2 teólogos o 2 personas cualesquiera. Y al mismo tiempo me acordé de un relato de un escritor brasilero que se llama Luis Fernando Veríssimo, donde hay 2 arquitectos que compiten por hacer el edificio más alto, ¿no? Hasta que al final se desploman. O sea que ahí te estoy desnudando el texto. Muy bien. Fernández de Palleja, esperame un poco en línea, amigos, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a ver si hablamos unos minutos, por lo menos 5 o 6 minutos, de 100 años de soledad. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Bueno, continuamos en la máquina de pensar, estamos conversando vía telefónica, él está del otro lado de la línea, ya en Maldonado, con Ignacio Fernández de Palleja, escritor, poeta, narrador, que esto se editó el año pasado, Poemas que le dieron la vuelta al sol, un libro de poesía editado por Civiles y Letrados, la editorial que dirige Luis Pereira, y bueno, con un prólogo muy simpático, muy sabroso de Gabriel Di Leone. Le mandamos un saludo a todos, a la gente de Maldonado. Y Fernández de Palleja, FDP, la idea es conversar por lo menos unos minutos, 5 minutos, 6 minutos, en torno a 100 años de soledad. ¿Cómo fue para vos? Vos sos un hombre de 33. Recuerdo que hay una novela de Spinoza donde precisamente habla del impacto de 100 años de soledad, y dice que hay los intelectuales de los pueblos, estábamos en los bares, dice, y ya pensábamos que todo era Macondo, ¿no? Veíamos a nuestro alrededor que todo era Macondo. Y puede ser, sí, puede ser. Yo lo que me acuerdo de 100 años de soledad fue de cuando la leí por primera vez, sobre todo cuando la leí por primera vez, del impacto que me causó. Yo en ese momento estaba en quinto del liceo, y mi profesora de literatura, no sé qué texto estaba trabajando, francamente no me acuerdo, pero unos amigos que tenían otro profesor estaban trabajando en 100 años de soledad, estaban viendo, y empezaron a referirse a un episodio de una gitanilla con José Arcadio, en el cual había un acto sexual, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y estaban emocionados con eso, y yo dije, mira qué interesante, vamos a ver qué pasa, y me metí al libro, que estaba en casa, el libro de mi padre, de hecho creo que yo se lo había regalado el cumpleaños de mi padre, y me puse a leerlo, y cuando pasé por el episodio de la gitanilla a quien le crujían los huesos en pleno acto, dije, está bueno, pero cuando a esa altura yo ya había sido completamente subyugado por lo que me estaba contando García Márquez, mucho más allá del episodio ese puntual donde José Arcadio mostraba su potencia, ¿no? Claro, sí, que casi que la descuajeringa. Hay un detalle, yo te quiero contar también, porque me pasó, en Fraiventos, y estar con otra gente, tipo, hay un amigo, Javier Irigoyen, Muralla, y decir, alguien inventar que en vez de Fraiventos estábamos en Fraibondo, ¿no? Es así. Y lo que hace Gustavo Espinosa en Las arañas de Marte, precisamente en ese libro, lo que es reírse de esa visión un poco intelectual de mirar al resto como si fuera, digamos, un paisaje de García Márquez. Lo que tiene la novela, igual que por ejemplo que tiene Rayuela en su momento, es que te metes tanto que después empiezas a ver el mundo como desde esa novela, ¿no? Sí, yo creo que tiene la potencia de la prosa de esa novela, y la potencia de la verdad que tiene también, claro, hace que uno empiece a ver la realidad a través de sus palabras, aunque no es tan descabellado hacer alguna semejanza entre esa realidad colombiana que cuenta García Márquez con la nuestra, o con cualquier otra, porque a veces la realidad bien mirada nos regala algunas cosas que de pronto no sabíamos que estaban, y están sucediendo ahí a escasas cuadras de nosotros, y no nos damos cuenta porque vivimos en una burbuja. Correcto. Por decirte algo, yo acá en Maldonado voy a la feria el domingo, y me encuentro con una realidad social toda concentrada que es diferente a la que yo vivo en mi casa. Uh-huh. Muy diferente. La gente es muy diferente en su aspecto, en sus concepciones de la vida, sus gustos, su atuendo. O sea, uh-huh. Y perfectamente, si de pronto yo me internara a vivir en la casa de alguien, empezaría a ver algunas historias que si las contara parecerían mentira, pero de hecho todos sabemos de cosas que están pasando y parecen mentira, parecen contadas por García Márquez. Claro. Lo que tiene, lo comentábamos hace unos días con Ricardo Pallares, que también él nos sacó, digamos, de esa visión eurocéntrica y urbana, ¿no? Racionalista, que deja afuera muchas cosas que pueden ser maravillosas o pueden ser, digamos, el famoso lo atamos con alambre, ¿no? Digamos, esas cosas increíbles que ocurre y que a veces tienen que ver con el por decirlo de alguna forma, su desarrollo, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, el propio García Márquez confiesa que él lo que hace es contar los cuentos de su abuela, uh-huh, ¿no? Él dice en un libro que se llama El olor de la guayaba, que es una entrevista con Plinio Puleyo Mendoza, uh-huh, que
que lo que cuentan son los cuentos que le hacía la abuela, y que muchas de esas cosas que uno ve como fantásticas, como que alguien vuela por los aires, asciende, de pronto pasó en algún pueblo, que un viento se llevó a alguien, o que hubo una lluvia de animales una vez, que un viento arrasó con un circo y Sí, lo resucitó sí, 100 sí, kilómetros después. sí, él dice que esa noticia la vio y que después apareció, digamos, en el océano una jirafa de los pescados, de los pescadores, por ejemplo, ¿no? Sí, esas cosas. Y a mí me pasó una cosa. Una vez estuve en México, en la zona del Caribe, en un viaje que tuve la ocasión de ganarme en un sorteo, y viviendo a 35 grados de temperatura y 100% de humedad, yo sentí que estaba entendiendo Cien años de soledad por primera vez. Ah, ¿verdad? No estando leyéndola. Porque el ritmo de tu cuerpo, de tu percepción, de la gente, cómo se mueve, la vegetación, todo eso afecta mucho a la percepción y a la forma de ver el mundo y la forma de actuar, por supuesto, ¿no? Cosa que lo puedo relacionar ahora con algo que dice Víctor Ramil, este cantante brasilero, Sí. que tiene un librito que se llama La estética del frío, donde Sí. sostiene que los gaullos pueden emparentarse mucho más a los uruguayos y argentinos que a los cariocas, por una cuestión geográfica. De Sí, que hay como una zona, digamos, aquí Daniel Dresler dice que es el templadismo, que sería también en vez del tropicalismo, templadismo, sería Río Grande, Rosario, Claro. sí, lo mismo dicen, sí. ¿Y? Sí, es lo mismo, concuerdan en eso. Y bueno, García Márquez me parece que justamente tiene eso pletórico que es muy propio del trópico. Incluso él, yo no estuve ahí, pero en Barranquilla, ¿no? ¿En qué ciudad? Barranquilla, que estaba, me olvidé la ciudad. Sí, Cartagena, ¿no? Cartagena. Estaba en Cartagena y es tropical y es Caribe. Él se siente más Caribe que colombiano, lo dice. E incluso mira con mucha desconfianza cielo a los cachacos, los bogotanos, sí, a quienes ve como puritanos, secos, y de alguna manera forman parte de otra nación. Sí, digo, lo que estás diciendo del clima, yo no lo había pensado, pero es cierto también, el trópico, el calor, todo eso, de la misma forma que nosotros estamos aquí en la humedad, en la lluvia, y recuerdo que Onetti dijo una vez de El Astillero, dijo que El Astillero es una novela como que es como si fuera un saco mojado en un día de lluvia, ¿no? Sobre todo mojado en un día de lluvia. Así quería que fuera, ¿no? Vos sabés que ahora cuando... no, de verdad, sí. Que ahora cuando me llamaste, yo me quedé pensando, cuando me dijeron me llamé, me puse a mirar el libro, y hay una parte que yo escribí que decía, que ahora no lo encuentro, pero que decía que nos estamos volviendo subtropicales, y que el invierno tarda en venir, y que estamos ahí como a medio camino, y eso puede tener que ver, o sea, esa visión que no es exclusivamente mía, puede tener que ver con lo que nos pasa como personas, ¿no? Como sociedad, que de última no sabemos muy bien ni qué somos, ni a dónde vamos, ni qué nos está pasando, ni por qué, ni nada, ¿no? Y creo que a veces, no sé, tengo la percepción de que vamos llevados por unas fuerzas que no conocemos. Muy bien, Ignacio Fernández de Palleja, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, y bueno, de alguna forma terminamos con esto hablando de 100 años de soledad. Te mando un abrazo grande. Otro para vos, muchas gracias por llamar. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora en la columna Solo para ti, esa columna de novelas que tiene Gladys Franco, comienza ahora. ¿Cómo andas, Gladys? Muy bien, Pablo. ¿Cómo estás bien? tú? Sí. ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy traje una novela de un escritor italiano que se llama Niccolò Amaniti, y que seguramente el libro más conocido de él es un libro, No tengo miedo, que es, el más difundido. Este autor tiene una producción importante, y por alguna razón, que no sé, en determinado momento empezaron a traducirlo al español. Me han hablado de otros escritores italianos importantes, actuales también, que no están traducidos, pero Amaniti es un escritor que está traducido y que vale la pena.
Voy a decir algunos títulos de él antes de entrar en el de hoy. O sea, No tengo miedo, ese primera, no es la primera, pero una novela muy importante. Más relevantes en español, sí, digamos, ¿no? Sí, y emblemática, porque también se hizo una película sobre ella. No tengo miedo. No tengo miedo, te la recomiendo, es una novela preciosísima y la película es muy linda. Yo no sabía que existía. En su momento lo comenté con un colega que es un gran lector, que es Daniel Moreira, y que me consiguió la película. Yo no la había visto. Y la película es buena también. Es buena. Es bastante fiel a al libro, pero lo que tiene de particular este libro, No tengo miedo, es que es un universo infantil, casi exclusivamente. Yo pensé que como eran italianos, la mafia, no tengo miedo. Bueno, no te creas que la mafia también aparece por ahí. Sí, no puede faltar, ¿no? Pero No tengo miedo es el personaje es un niño. Hoy no voy a hablar de No tengo miedo. Voy a hablar de Ana, otra novela de él que se llama Ana. Él se llama Niccolò Amaniti. Ah, sí. Amaniti, perfecto. Ah, sí. Bueno, te iba a decir que también otros títulos de él importantes todos estos están traducidos al español. Tú y yo, La última Nochevieja de la humanidad, Como Dios manda, Te llevaré conmigo. Esos son algunos de los títulos de la producción de él. No todos con esta característica que dije de No tengo miedo. Es un autor que tiene mucho sentido del humor. Algunas de estas novelas, como la última Nochevieja de la humanidad, es francamente desopilante, es apocalíptica. Apocalíptica, justamente. Bueno, pero ahora yo quería traer Ana, que para mí Ana es la última novela que leí de él. Paz transcurre, es una novela distópica también, o sea, hay un virus ha tomado la humanidad y ese virus produce la muerte de todos los adultos. No es que no ataque a los niños, pero no se manifiesta en los niños hasta que no desarrollan las hormonas propias de la pubertad. La sexualidad. Claro. Bueno, la sexualidad no, digamos, el despertar sexual. Ahí está, sí, hasta la pubertad esos niños viven. Es que yo algo leí de esa novela. Alguna reseña leí en algún lado. Es posible, la propuesta es muy interesante. O sea, es un mundo donde no hay adultos y los niños, digamos, los adolescentes se tienen que organizar. Sí, adolescentes chicos, ¿no? Sí, 13, chicos, 12, por debajo de los 13, o sea, cuando empieza la novela, Ana tiene 13 años. Sabe que le queda poco. Sabe que le queda poco. Todavía no está infectada ella. La novela transcurre en Sicilia y ella sabe, o sea, la chica, el personaje central, tiene un hermanito que tiene 3 o 4 años menos que ella. Y hace ya 4 años que murió la madre. Entonces, o sea, no hay adultos en el entorno, o sea que encontramos a Ana cuando empieza la novela en un mundo que hace 4 años... digamos también sin ley y sin orden, ¿no? Absolutamente, o sea, hay bandas de niños, hay niños que se agrupan en banditas, hay A mí me hablas de eso y me recuerdo del Señor de las Moscas también, ¿no? O sea, los niños organizándose, digamos, y en pandillas, ahí está el tema de las pandillas. Es como inevitable recordar el Señor de las Moscas, ¿no? Aquellos chiquilines que se quedan solos en la isla. Y que se van organizando, al principio respetan las reglas, después se van como, digamos, y bueno, apareciendo como lo más salvaje. Exacto, y lo más salvaje, destructivo, ¿no? Sí, aparece el lado, digamos, se le van las normas, las reglas, y aparece el lado más instintivo, primario, y ahí aparece la ley de más fuerte, y entonces aparece el tema de no trabajar, o sea, de comer. Y el afán de poder, ¿no? Poder, en el Señor de las Moscas está mucho eso de la lucha por el liderazgo. Sí, el básico, ¿no? Lo básico del poder. Que el que la escribió aparte era William Golding. Sí, William Golding había trabajado en una veeduría de un colegio, no sé qué, y lo que hizo fue más o menos reflejar
en una isla hay una cuestión media fantástica, esto que Sí. nosotros le llamamos bullying ahora y no sé qué, no sé cuánto, digamos, todo eso, digamos, él lo reflejó. Perfectamente, o sea, todo lo malo que podía suceder Sin sucede en esa idealizar a isla. los jóvenes o a los adolescentes o a los niños, no dando mostrando esa cara cruda, digamos. Claro, ahí está, la cara cruda de lo que podría ser lo más primario, los impulsos más primarios, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Que naturalmente también comandados por el afán de sobrevivencia, ¿no? Obvio. Sí, Así en la isla estaba la necesidad, ¿no? El deseo de vivir, la necesidad de alimentarse. Bueno, esto es lo primero también que nos muestra En acá Ana también. Ana, ¿no? En Ana, digamos, tenemos que sobrevivir. Los niños no producen comida, o sea que ellos 4 años después siguen buscando la comida saltando supermercados. claro, Sí, y sí, las sí, casas y Claro, las claro. latas viejas Sí, y sí, lo sí. que ha quedado, ¿no? Del mundo adulto, para alimentarse. Terrible. Sí, No, sí. es realmente el bueno. escenario es terrible, es bastante caótico. Y este hombre, Amaniti, tiene una habilidad tremenda para describir un poco lo que serían las películas, ¿cómo se llaman esas películas donde se muestran grandes ejércitos, ese despliegue de grandes Sí, multitudes? sí. Es notable cómo te instalan de pronto multitudes de chiquilines que se agrupan en un lugar, que es bueno, porque, ¿qué pasa? Ellos están aislados y no están aislados, ¿no? Ana y su hermanito tratan de conservar la casa donde vivieron. Ujú. Se refugian ahí porque vivían en una especie de, algo así como una granja, en una zona más bien aislada, Sí. y han conservado, por ejemplo, el esqueleto de la madre. Sí, Entonces, y la casa de última es el útero, digamos, la Sí, casa de alguna forma es donde estaban las cosas que ellos conocían. Te mantenés con esa tradición, por lo menos no cortaste con... Claro, sobre tu pasado. todo lo más importante que ella, ¿no? Ujú. Ella conserva es un cuaderno que le dejó la madre, que es importantísimo, el cuaderno ese, la madre contrajo el virus y desde que se dio cuenta que estaba enferma hasta que murió, lo que hizo fue escribir en ese cuaderno Instrucciones. que se llama Las cosas importantes de la vida. Donde los deja, ella se da cuenta, ya saben, ¿no? Ya está identificado el virus, el que llaman la roja, y ya el mundo se está, todos los adultos están muriendo, entonces ella trata de proteger a sus hijos. Son cosas preciosas las partes que aparecen escritas no por la solamente madre, son ¿no? instrucciones prácticas, sino son el legado, digamos, de valores, moral, ético. Sí, más que nada es la sobrevivencia. Más que nada es instrucciones prácticas de cómo sobrevivir y de cómo mirar. La madre se ve que se angustia porque hay cosas que ella no puede anticipar qué es lo que va a pasar. Pero bueno, es como una cosa de sentido común que trata de dejarle ese legado a la chiquilina, que es chiquita cuando la madre muere, ¿no? Porque tiene 9 cuando la madre muere, ahora ya tiene 13. Y le encarga sobre todo que le enseña a leer al hermanito, para que el hermano también pueda leer el cuaderno. Y también le dice que lean todo lo que puedan, que encuentren libros. Y que no confíen mucho en las personas, le dirá algo así, ¿no? Y no, porque no les dice eso, porque la madre no sabe cómo va a ser el futuro, claro. No sabe qué van a encontrar, sabe que no va a haber adultos, o sea, es un mundo enigmático para ella también, ¿no? En teoría podría ser un borrón y cuenta nueva, una nueva civilización, pero ya sabemos lo que pasa. Bueno, ella los alienta a través del texto en que tengan la esperanza de que se pueda descubrir la vacuna de ese o el remedio para esa enfermedad, que no dejen de buscar eso, que traten de ir al continente, les dice, que salir de la isla, ¿no? Y que en algún lado, que tengan la esperanza que en algún lado van a encontrar. En algún momento se va a descubrir la cura. Está muy bien. Ana es preciosa la idea, y está muy bien desarrollada. Está muy linda. Ana tiene eso clarísimo y tiene esa conciencia, y ahora, en el momento que la encontramos, ella está
angustiada porque sabe que está creciendo y que en cualquier momento va a empezar. Y no logra, está en Sicilia, arranca Está en Sicilia. No ha logrado ir a la península todavía. Todavía no. Está esperando que el niño sea más grande y eso es lo que nos va a contar, porque es lejos, todo es muy lejos. No, hay, sí, de Sicilia a la península no se va así nomás. Y ubiquémonos que no hay autos, no hay no hay medios de transporte, no hay nada. Colapsado. Está todo colapsado, no hay electricidad, no hay, bueno, no hay internet, no hay nada. No, por supuesto. Sí. Y entonces, bueno, la novela sitúa a Ana en ese inicio y la acompaña hasta que llegan a la posibilidad de cruzar de cruzar el mar y bueno, y ahí la dejan. En el medio pasan muchísimas cosas. Sí, claro. Y uno asiste, por ejemplo, en esa cosa de la fantasía del escritor tan interesante que es un subgénero que hay también a posapocalíptico, sí, y que se vincula también con los zombies, que hubo una gran oleada, digamos, que leen a nivel de literario, y zombies para jóvenes también, ¿no? Todo los jóvenes leen todo sobre los zombies, les encanta. Sí. Ahora, Hubo una implosión, digamos, en estos últimos 10, 15 años, y obviamente eso también... Los muertos vivientes. No voy a hacer sociología barata, pero obviamente tiene que ver con determinados reflejos de la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué ahora se puso de moda tan fuertemente la idea del zombie posapocalíptico, generalmente después de una plaga, y te diría más, hay líneas editoriales en España. Sí. Hay una editorial que es extraordinariamente inteligente, los que los hacen, que a mí me parece genial, que no solamente hacen libros sobre zombies, sino que invitan y contratan a escritores por fuera del sistema. Y por fuera del género. Por fuera totalmente del género, Ajá. O sea, escritores, digamos, normales, por llamar de alguna forma, para ver si quieren hacer un cuento zombie, una novela zombie, y después tienen otros escritores que son dentro del género para que hagan versiones zombie del Quijote, de la Divina Comedia, de distintas cosas. O sea, y una idea que parecía muy acotada, que era el fenómeno zombie, en España, estos libros funcionan muy bien. Me hizo gracia. El western con el zombie, pero Romeo y Julieta zombie. Pero lo que me parece brillante es la idea esa de incorporar a escritores que no son del género, ¿no? Porque estoy seguro que a cualquier escritor que no es del género le va a interesar escribir cuentos o una novela. En fin. Capaz que a cualquiera nos puede interesar, porque es la idea de la inmortalidad, ¿no? El zombie, es una porquería ser zombie, pero... No, yo creo que no es la idea de la muerte, ¿te parece? Más bien es la idea de el no pensamiento de las masas, ¿no? Que van como... Bueno, el cuarteto... ¿Y cómo se matan los último zombies? disco del cuarteto de Nos, Sí. de Cuarteto de Nos, se llama Apocalipsis Zombie. Apocalipsis Y lo que zombie. plantean una de las principales canciones del Cuarteto de Nos es que todo el mundo está con sus celulares zombificados. Ah, bueno, como ese metáfora. sentido, Y como el metáfora. zombie como metáfora. Exacto. Es que el zombie dentro del género, ahora no estamos hablando de otra cosa, pero dentro del género del terror, Esto no es Nicolò Amaniti. No, Esto es zombie. Nos fuimos a otra cosa, Sí. pero es el único dentro del género, digamos, de terror o de horror, que es el único personaje que es colectivo, el zombie. Todos los otros son, ¿no? Personajes, Drácula, Tenés razón. Frankenstein, y tiene que ver cuando aparecieron los zombies, que fueron los años 50, fines de los 50, La noche de los muertos con la vivientes, sociedad aquella de gran película. consumo que Sí. comenzó realmente después en los años 60, ya cuando los zombies asaltan supermercados, en fin. Pero bueno, esto no es Nicolò Amaniti, esta es la novela Ana. No sé, que nos queda un minuto o dos para terminar. Bueno, pero estaba bueno. El Sí. tema de los zombies lo retomamos otro día, Otro si querés, día, con dale. alguna novela de zombies que valga la pena. Dale. Bueno, Ana, lo que yo te quería decir, que en medio de ese mundo devastado, de todas maneras la fantasía sigue produciendo, ¿no? Entonces nos encontramos, y naturalmente la negación de la idea de la muerte definitiva. Ujú. Entonces aparece, Ana se entera
por medio de contactos con diversos banditas de niños, de que hay un personaje que lo llaman, ¿cómo es que le ponen? Es un invento, ¿no? Sí. La Pichiriduna. Ajá. La Pichiriduna sería un personaje que si la encuentran puede darles la inmunidad. Ajá. Es un personaje mítico. Un personaje mítico que Sí, inventan sí, ellos, un inventan personaje eso. mágico. En El Señor de las Moscas, no sé si te acordás, era un chancho, la cabeza de un chancho llena de moscas, sí, ¿no? O sea, era, también, claro, el Señor de las Moscas. es la idea, sí, exactamente, es la idea, digamos, Claro. de la necesidad humana de creer en algo más. De allá. creer en algo superior que pueda Y que te da apoyo salvar psicológico también. para vivir el día a día. Y protección. Y protección. Claro. Y te quita el miedo, si no, porque el miedo te paraliza. Claro, claro. Entonces, claro, sí, la Pichiriduna viene a tener ese lugar, ¿no? ¿Cómo se crea y por qué y cómo se colectiviza la idea? Porque ella va encontrando, o sea, cuando salen de la casa va encontrándose con distintos chiquilines, algunos muy enfermos ya, otros no, y bueno, y primero van en busca de ese personaje, pero ella en realidad su horizonte es llegar al continente, Claro. ¿no? Que es lo que la madre Claro, le dijo. claro. Bueno, y aparecen cosas preciosas en el transcurso del viaje y muy angustiantes también, ¿no? Por ejemplo, un amigo, consigue un amigo que es Pietro, pero Pietro ya está infectado, Pietro ya tiene la enfermedad. Y otro personaje que es maravilloso es un perro que se llamaba Manson. Era un perro que había sido criado, nos cuenta el autor, Sí, la sí, historia sí, del sí, perro, la historia previa a la catástrofe. Es un narrador omnisciente que te va Sí, contando todo lo que claro, pasó. había Sí, sido sí, sí, sí. un perro criado como perro guardián feroz y el dueño le había puesto Manson. Era un perro malísimo, malísimo. Ana tiene una lucha cuerpo a cuerpo con el perro y le gana. Y el perro se vuelve dócil y a partir de ahí se llama Mimoso y los acompaña a todos lados y bueno, y la mitad del viaje o en adelante o Sí, el sí, futuro sí, es sí, con sí, ese sí. perro que es una bestia. Ajá. Es En una cuanto que los bestia defiende, por lo menos, sí, amansada. pero los defiende, sí. Sí, ¿no? Hay algo mítico también ahí. También. Y estaba pensando en aquella Sí. novela también, En la carretera, de Cormac McCarthy. A ¿no? mí también me recordó que eso, tiene, sí. ¿no? O sea, Sí, el The padre y el Road. hijo, ¿no? Sí, The Road, Sí. 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 Bueno, está presentado, ¿no? La novela se llama Ana, realmente a mí me interesó muchísimo lo que acabas de decir, y el autor se llama Nicolò Amaniti. Amaniti. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar, Gladys Franco. Gracias a ustedes. Muy bien, amigos, esto es todo por hoy. Se termina la semana en La Máquina de Pensar. Los esperamos la semana que viene, a partir del lunes. Que tengan un muy buen fin de semana.